me revelaste una misión, ser profeta para hablar de Dios a los hombres, ser tu portavoz. Aunque no te vea hoy, creo que estás en mi corazón. Aunque no te vea hoy, sé que estarás, esa es tu promesa. Cobijada bajo tu manto voy, acurrucada en tu pecho y en tu corazón. Debes creer en que al final mi inmaculado corazón triunfará. Debes creer que en el final mi luz resplandecerá. No busques contar el tiempo, no es el nuestro, son los tiempos de Dios. Es invisible tu realidad, pero es verdad y no miento. Tan real, tan veraz que no lo intento. Negarte está mal. Cobijada bajo tu manto voy, acurrucada en tu pecho y en tu corazón. Creyendo en tu promesa voy, viviendo la alianza, la alianza. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Queridos hermanos, muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes, de acuerdo al momento en que estés viendo esta grabación. Te saludo, le pido a Dios que te llene de bendición, que te llene de paz. Este mensaje va destinado especialmente a todas aquellas personas que están haciendo un discernimiento vocacional, especialmente los jóvenes, ¿no? Porque es la etapa en donde más propicia para poder hacer un discernimiento vocacional, aunque algunas personas lo hacen en una edad de más adultos, ¿no? Pero bueno. En primer lugar hay que definir una cosa, ¿no? Que es muy importante que lo que podemos, así a grandes rasgos, como para hacer una introducción, lo que significa la vocación en sí misma. Todos estamos llamados, todos los cristianos estamos llamados a esta vocación universal a la santidad. Todos estamos llamados a ser perfectos y agradables a Dios por el amor, como dice la palabra de Dios, irreprochables ante Él por el amor. Estamos llamados a vivir en esa perfección en el amor. Todos estamos llamados a eso. Ahora bien, si bien el fin, digamos, podríamos decir, el fin que es la perfección en el amor, que es la alabanza, la gloria, ¿no? Y el servicio a Dios nuestro Señor, como diría San Ignacio de Loyola, no todos se van a valer de los mismos medios para alcanzar ese fin, ¿sí? Porque de acuerdo a los carismas, de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a las inclinaciones, ¿sí? Y de acuerdo a ese llamado particular de Dios, hay algunas personas que Jesús elige de una forma especial para llamarlas a su seguimiento de una forma muy radical, renunciando a formar una familia, renunciando a un matrimonio y renunciando a tener hijos, ¿no? A tener hijos biológicos, por el reino de los cielos. ¿Sí? Porque esa fecundidad
no es que renuncian a ser fecundos, ¿no? Porque en realidad la virginidad es muy fecunda, ¿no? La virginidad por el reino de los cielos es muy fecunda, ¿no? Es una llamada muy particular a tener un corazón indiviso, un corazón que sea solo de Cristo, para que a su vez, ese corazón sea hermano de todos los hombres, ¿no? Hermanos de todos. ¿Por qué? Porque de la misma manera fue Jesús, ¿no? Un corazón indiviso, un corazón casto, un corazón puro. Es una manera de imitar, sí, y configurarse con Cristo de una manera más perfecta, más radical todavía, ¿no? Por eso esta llamada solamente, sí, se puede entender cuando es un llamado directamente divino, ¿no? Es decir, lo podemos comprender como un llamado divino, como una vocación sobrenatural. La vocación natural del hombre es la vocación al matrimonio, ¿no? La inclinación natural es a la vocación al matrimonio. Pero Jesús elige de entre la multitud algunas personas, ¿sí? Que Él las elige porque quiere, ¿no? Porque están en ese designio de salvación y del misterio de Dios, para que se entreguen de una manera muy particular a través de los votos de castidad, pobreza y obediencia. Que se entreguen a Cristo, ¿no? Con un amor esponsal y un corazón indiviso, ¿no? Un corazón indiviso para con los hermanos, ¿no? Por eso la vocación a la vida consagrada hay que entenderla como un llamado de Dios, en primer lugar, ¿no? No podemos entenderla si no es desde ese lugar. Tiene que ser un llamado de Dios, ¿no? Ahora bien, San Ignacio nos va a dar un consejo, ¿no? Cuando nos describe el preámbulo para hacer elección, antes de hacer una sana y buena elección, nos dice que tenemos que tener en cuenta, dice, en toda buena elección, en cuanto de nuestra parte, el ojo de nuestra intención debe ser simple, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, solamente dice, mirando para lo que soy creado, es a saber, para alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. En primer lugar, tener en cuenta eso, ¿no? Y así cualquier cosa que yo elija debe ser a que me ayude para el fin para el que soy criado, no ordenando ni trayendo el fin al medio, más el medio al fin. Así como acaece que muchos eligen primero casarse, lo cual es medio y secundario servir a Dios nuestro Señor en el casamiento, el cual servir a Dios es fin. Asimismo hay otros que primero quieren hacer beneficios y después servir a Dios en ellos, ¿no? No, esto no debería ser así. Lo primero que tiene que ser debemos tener en cuenta que nuestro fin, si el objetivo es alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor con nuestra vida, ¿no? Ese tiene que ser nuestro objetivo. Ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Ahora bien, ¿cómo, no? El cómo, ¿a dónde Dios me llama? ¿Cuál es mi estado de vida? Unos están llamados a vivir una vida de familia, un matrimonio, un amor exclusivo, ¿no? De fidelidad a una persona, a través de la cual aman a Dios. Sí, a través de esa persona, el esposo ama a su esposa y de esa manera ama también a Cristo, ¿no? Y la esposa ama al esposo y de esa manera también ama a Cristo. En el caso del consagrado, ama a Cristo directamente desposándose con Él, sin mediaciones. No hay mediaciones, ¿no? La pregunta que para el joven que esté escuchando esto podría ser la siguiente, ¿no? ¿Qué predomina? ¿Sí? ¿Qué estado interior predomina en mi corazón cuando pienso en estas cosas, ¿no? Podría ser de ayuda. No significa que hoy vayas a salir ya escuchando esta charla ya con un conocimiento claro de tu vocación, pero sí puede ayudar a descubrir ciertas cuestiones en mi mundo interior, ¿no? Que suceden en el mundo espiritual, ¿no? Cuando pensamos en estas cosas, ¿no? Cuando estás haciendo este discernimiento vocacional, ¿dónde predomina más la consolación? Es decir, el estado de alegría interior, ¿no? Llamo consolación cuando en el alma se causa alguna emoción interior, con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Criador y Señor, y en consecuencia cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas.
Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas de amor al de su Señor, ahora ya sea por el dolor de sus pecados o de la pasión de nuestro Señor, o de las otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Finalmente llamo consolación todo aumento de fe, esperanza y caridad, y toda leticia interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud del alma, quietándola y pacificándola en su Criador y Señor. Es decir, si en tu corazón cuando vas haciendo este discernimiento, ¿no? Porque esto tiene que ser como la brújula que te ayude a dirigirte hacia la voluntad de Dios. Cuando estás teniendo una experiencia vocacional en determinado lugar, cuando estás pensando en hacerte religioso, religiosa o sacerdote, ¿no? Y todo esto te produce una alegría interior muy profunda, ¿no? Un consuelo, una paz, un gozo muy grandes. Es muy posible, sí, es muy posible, digo, porque esto habría que confirmarlo en el tiempo también, ¿no? Y con una persona que te vaya acompañando, es muy posible y es casi lo seguro de que Dios te está llamando, ¿no? Ahora es muy importante que tengamos algo, esto lo tenemos que tener muy claro. Nosotros tenemos que entender que en las dos vocaciones hay belleza, en las dos vocaciones hay santidad, en las dos vocaciones hay perfección, hay amor. ¿Sí? Porque si nosotros consideramos, por ejemplo, que el matrimonio es algo horrible, es algo feo, ¿no? Es algo detestable por alguna cuestión, por alguna herida que tal vez tenga una mala experiencia en mi familia, mis padres, alguna situación que me lleva a pensar que el matrimonio en sí mismo es algo feo, algo malo, entonces posiblemente esa misma herida me condiciona para poder ver con objetividad, ¿sí? Tengo que tratar de ponderar las dos vocaciones porque las dos son llamados de Dios, ¿sí? Y Dios me capacita para lo que me llama, ¿no? Entonces tengo que tener muy en cuenta, querido hermano, querida hermana, que tengo que mirar la belleza de cada vocación y elegir con objetividad, ¿no? Y decir, si bien es cierto que el matrimonio es hermoso, si bien es cierto que el matrimonio es algo bello, ¿no? El amor de entre un hombre y una mujer es algo hermoso, el poder traer vida al mundo es algo bellísimo. Yo siento que predomina más en mí el gozo y la alegría cuando pienso en consagrarme completamente a Dios. Esta radicalidad, ¿sí? Que nos pide Cristo, que les pide, mejor dicho, a los consagrados, en primer lugar, esto quisiera aclararlo también porque es importante. Cristo a todos nos pide un seguimiento radical, ¿no? Por eso dije nos pide, en el sentido de que todos estamos llamados de alguna manera a vivir, ¿sí? A imitación de Cristo, esa pobreza, esa castidad, esa obediencia, ¿no? Pero de acuerdo a nuestro estado de vida, ¿sí? De acuerdo a nuestro estado de vida somos castos, somos pobres y somos obedientes, ¿no? Obedientes a la voluntad de Dios, obedientes a lo que nos pide la iglesia, ¿no? Somos pobres en cuanto a desapegados de las cosas de este mundo, ¿no? En que no estamos aferrados y no absolutizamos las cosas de este mundo. Y somos castos de acuerdo a nuestro estado de vida, ¿no? Si todavía no hemos llegado a el joven que está en un noviazgo, debe vivir esa castidad, esa pureza de corazón. Y en un matrimonio también tiene que haber un orden del amor, un orden de su sexualidad que también sería un correcto modo de comprender la castidad en el matrimonio, ¿no? Es decir, un uso ordenado de su sexualidad. Ahora, para el consagrado, esta castidad implica una renuncia, ¿sí? A un matrimonio, una renuncia a vivir una sexualidad, ¿sí? Con un hombre o una mujer, ¿sí? Y entregar todas esa sexualidad, esa capacidad de amar en cuanto a capacidad de amar, no genitalidad, sino en cuanto a capacidad de amar, ya sea hombre o ya sea mujer, por el reino de los cielos, ¿no? Y a desposarse con Jesucristo. Y a tener un corazón indiviso, ¿no? Un corazón solo para Cristo y para los hermanos, en donde no hay un amor exclusivo, sí, con una persona, salvo con Jesucristo, podríamos decir, en cuanto a esposo, ¿no? Pero sí ver a todos los hombres como mis hermanos, ¿no? Entonces, ese llamado particular de Jesucristo nos está indicando que la vida consagrada es una profundización, es
vivir de una manera mucho más radical, ¿sí?, mi vocación bautismal, ¿sí? Es una profundización del sacramento del bautismo. En el sacramento del bautismo ya somos consagrados a Dios, somos pertenencia de Dios. Nos convertimos en pertenencia de Dios a través del sacramento del bautismo. Somos arrancados de las manos del enemigo para ser entregados, ser revestidos, ¿no?, de la gracia de Dios. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ya estamos consagrados. Ahora, la vida consagrada implica una profundización de esa consagración bautismal. Esto es muy importante que lo entendamos, ¿no?, para poder entender la llamada de Dios. Ahora bien, de alguna manera, la vocación a la vida consagrada es un llamado y un don sobrenatural, porque lo natural es que el hombre quiera formar una familia, ¿no? Lo natural es que el hombre y la mujer se sientan inclinados, ¿sí?, a complementarse, ¿sí?, y a multiplicarse, porque ese es el primer llamado en el Génesis. Pero Jesús elige a algunos, ¿no?, para esta consagración particular y especial. Y es muy importante que podamos distinguir, ¿no? Esto es un llamado de Dios, que tiene que ser confirmado en el tiempo. Por eso, cuando uno entra a un noviciado, tiene todo un proceso de formación, un proceso de acompañamiento para poder tomar una decisión correcta, ¿no?, para poder tomar una decisión definitiva, siempre en consonancia con la voluntad de Dios. Y una vez que esa persona eligió y comprendió cuál es la voluntad de Dios, sostenerse en ella, ¿no?, a través de la perseverancia. Por eso nosotros los laicos estamos llamados, como iglesia que acompaña a nuestros hermanos consagrados, en primer lugar a comprender la belleza de la vida consagrada, ¿no?, y en segundo lugar a orar mucho por los consagrados, por sacerdotes religiosos y religiosas, de vida contemplativa, de vida monástica o de vida apostólica. Lo primero que hacemos es lanzarnos hacia una persona cuando se equivoca, ¿no?, cuando deja la vida religiosa. Pero sin embargo, no, de la misma manera no oramos por los consagrados o por los sacerdotes. Y mucho más poder tiene la oración que la crítica que muchas veces destruye la imagen de otra persona, ¿no? Entonces, quisiera aportar una humilde reflexión, no quiero hacer esto extensos, pero simplemente como para que meditemos en esto, ¿sí? Oremos mucho por los consagrados, y si estás en ese proceso de discernimiento, ya te digo, te invito a poder poner en la balanza dónde predomina tu consuelo, ¿no? Dónde predomina la alegría en tu corazón. Cuando estás haciendo alguna experiencia en algún instituto de vida consagrada y predomina ese gozo, esa paz, esa alegría, esa consolación, es ahí hacia donde debes dirigirte, ¿no? ¿Sí? Siempre, ya te digo, siempre de la mano de alguien que te acompañe y que te ayude a poder ver con lucidez, ¿no?, con objetividad, ¿sí? Y hay una cosa muy importante que quiero que tengas en cuenta. Dios capacita a los que llama. Porque nosotros podemos pensar, uy, pero tengo un montón de defectos, tengo esto, tengo aquello. Sí, es cierto. Todos tenemos miserias, ¿no?, y somos limitados. Pero sin embargo, si el Señor te llama es porque confía en ti y porque Él va a capacitarte, te va a ayudar, ¿sí?, a vivir esa vocación con alegría, con generosidad, ¿sí?, con entrega, siempre y cuando pongamos las disposiciones necesarias para que eso suceda, ¿no? Y de esa manera sí vamos a ser felices en nuestra vocación, ¿sí? Es importante que tengas en cuenta que vivir la castidad, la pobreza y la obediencia es un don y un regalo que te regala el Señor para que puedas seguirlo con más radicalidad, pero que a su vez también es un aprendizaje, es un proceso en donde lo vas a ir internalizando, lo vas a ir comprendiendo cada vez mejor, de acuerdo al lugar a donde ingreses, ¿no? O el lugar que hayas elegido, donde Dios te haya mostrado que quiere que entres, ¿no? Es muy importante esto. No te desanimes por tus flaquezas, por tus límites. Lo importante es que pongas la mirada en Cristo y que te dejes iluminar por Él y que deje que Él te muestre el camino hacia dónde quieres llevarte, cuál es su voluntad, porque ahí, en su voluntad,
es el camino más seguro. El camino más seguro es su santísima voluntad. No hay por qué temer si estamos en la voluntad de Dios. No tengamos miedo. No tengáis miedo, decía Juan Pablo II, ¿no? Y Juan Pablo II nos ha dejado este hermoso documento, Vida Consagrada, ¿no? Que es una exhortación apostólica post-sinodal, ¿no? Y dice cosas muy hermosas, es un documento muy extenso y obviamente hoy no lo vamos a poder trabajar, ni mucho menos, tiene muchísimos números, pero sí me gustaría tomar algunas ideas, ¿no? Algunos números como para que puedan conocer un poquito más de qué se trata, ¿no? Antes de entrar en este documento, me gustaría que podamos reflexionar en el Evangelio del joven rico. ¿Se acuerdan? El Evangelio del joven rico, que también se usa para ilustrar esta llamada de Jesús a la vida consagrada. Dice así, ¿no? En esto, ¿no? En esto que Jesús estaba hablando y que estaba imponiéndole las manos a los niños, en el Evangelio de Mateo 19, ¿sí? Por si lo querés buscar. Dice así. En esto se le acercó uno y le dijo, Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Le dice, ¿no? Uno solo es el bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Estamos llamados a guardar los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué le va a decir el joven? A ver si ustedes recuerdan. ¿Cuáles le dice el joven, no? Y Jesús le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dice, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Es como que este joven tenía sed de más, ¿no? Yo amo a Dios, cumplo sus mandamientos, pero quiero algo más, estoy llamado a algo más, hay algo en mí. Y eso es lo que siente una persona cuando siente esta vocación a la vida consagrada. Que si bien las cosas son hermosas, el matrimonio es hermoso, no sé, hay muchísimas cosas en este mundo que son hermosas, esas cosas no lo terminan de llenar. Hay algo que hay un vacío en su corazón que solo lo puede llenar Dios, ¿no? Solo lo puede llenar Jesucristo. Ese vacío solo lo puede llenar Jesucristo. Te vas a dar cuenta tal vez si estás viviendo un noviazgo, una relación con alguien y eso no te llena por más que sea hermoso. Es que puede ser y es muy posible, no necesariamente tiene que serlo sí o sí, pero es muy posible que haya un llamado de Dios especial a la consagración, ¿no? Y que solamente el esposo de las almas, Jesucristo, puede llenar tu corazón, ¿no? Entonces es importante que puedas hacer este discernimiento, ¿no? Y dice el joven rico, ¿qué más me falta? Le pregunta a Jesús, ¿no? Y Jesús le dice, si quieres ser más perfecto todavía, ¿no? Hay otras traducciones, acá dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme, ¿no? Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes, ¿no? Este joven no estuvo dispuesto, ¿no? A renunciar a todas aquellas cosas para haber encontrado la perla preciosa que es seguir a Jesús. Pero había una sed en su corazón, nada lo llenaba, ¿no? Si bien cumplía los mandamientos de Dios. Ahora bien, Jesús lo llamaba a algo más radical. Sígueme, sígueme, deja todo, no te preocupes. Vende todo, dáselo a los pobres, ¿no? Ustedes me podrán preguntar, bueno, pero este evangelio es exclusivo para los que son consagrados o también es un llamado de Jesús para todos nosotros, ¿no? De alguna manera podemos verlo desde dos lugares. Por un lado, es un llamado para todos nosotros a ser radicales en el seguimiento de Jesús. También nos habla de que la riqueza también puede ser un peligro y un obstáculo para entrar en el reino de los cielos, lo dice así Jesús, ¿no? Porque cuando nos apegamos a las riquezas y las absolutizamos y convertimos el fin en un medio, ¿no?
y convertimos el medio en un fin, y convertimos el medio en un fin, ahí viene el problema, ¿no? El dinero que debería ser un medio se convierte en un fin y lo absolutizamos. Ahí vienen los problemas porque nuestro corazón se aferra y se pega, ¿sí? Y se apega, y se pega y se apega a esas cosas que son de este mundo, ¿no? Que son pasajeras, que tienen un determinado uso y valor, pero que no son absolutas, ¿no? Y lo único absoluto es Dios, ¿no? El amor de Dios. Entonces, eso se convierte en un impedimento para poder responder con generosidad a la llamada de Jesús. Entonces, queridos hermanos, querida hermana, querido hermano, yo te invito a que puedas responder con generosidad, a que no seas como este joven que se fue triste. En definitiva, se fue triste. Ahí está el signo de que eso no era la voluntad de Dios. ¿Cuál es el signo de que Dios te llama? ¿Cuál es el signo de que tu vida estás llamada al servicio radical y a la entrega completa a Jesucristo en una determinada congregación, en un determinado carisma, en una determinada vocación a la vida consagrada? Es la alegría. Dios quiere corazones alegres, corazones entregados, corazones llenos de gozo. No quiere vocaciones tristes, no quiere caras tristes, quiere cristianos alegres, no comprometidos. Y ese es el signo por el cual te vas a dar cuenta que es tu vocación. Y para terminar, queridos hermanos, me gustaría leer esta pequeña... ¿Qué es la vida consagrada en definitiva? ¿Y qué nos va a decir Juan Pablo II? Va a decir: la vida consagrada enraiza profundamente en los ejemplos y enseñanzas de Cristo el Señor y es un don de Dios Padre a su Iglesia por medio del Espíritu. Con la profesión de los consejos evangélicos, los rasgos característicos de Jesús, virgen, pobre y obediente, tienen una típica y permanente visibilidad en medio del mundo, y la mirada de los fieles es atraída hacia el misterio del reino de Dios, que ya actúa en la historia, pero espera su plena realización en el cielo. A lo largo de los siglos, nunca han faltado hombres y mujeres que, dóciles a la llamada del Padre y a la moción del Espíritu, han elegido este camino de especial seguimiento de Cristo para dedicarse a Él con corazón indiviso. También ellos, como los apóstoles, han dejado todo para estar con Él y ponerse como Él al servicio de Dios y los hermanos, de este modo han contribuido a manifestar el misterio y la misión de la Iglesia con los múltiples carismas de vida espiritual y apostólica que les distribuía el Espíritu Santo, y por ello han cooperado también a renovar la sociedad. Cada carisma en la vida consagrada expresa un rasgo particular de Jesucristo, ¿no? Algunas órdenes están más dedicadas a los enfermos, otras están más dedicadas a los pobres, otras están más dedicadas a la enseñanza, otras están más dedicadas a vivir una vida de penitencia, ¿no? Entonces, cada orden religiosa dentro de la Iglesia expresa ese carisma, un rasgo particular de nuestro amado Señor Jesucristo, y después todas juntas forman ese Cristo completo, ¿no? O en unión y en comunión con toda la Iglesia, obviamente, con los laicos, con los matrimonios, con los sacerdotes, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos comprender esta grandeza, esta maravilla de ser cuerpo místico, y que tengamos dentro de la Iglesia Católica consagrados y consagradas por el reino de los cielos. Qué importante que es que podamos no solamente rezar por las vocaciones a la vida consagrada como laicos nosotros, pero aquel que se esté planteando pueda entender que la llamada de Dios siempre tiene que ser en esa clave de alegría, en esa clave de gozo, en esa clave de libertad. La castidad debe ser vivida como un don que me lleva a tener un corazón más indiviso, ¿sí? Que se pueda entregar más con totalidad, ¿no? Y no a un vivir un estado de angustia, ¿sí? O de represión interior, ¿no? No, Dios no quiere corazones tristes, ¿no? Si Jesús te llama porque te capacita y te hace feliz, ¿no? Obviamente que tenemos luchas y procesos de crisis, pero eso no tiene que ser lo que predomina en nosotros, ¿no?
Lo mismo para las dos vocaciones, ¿no? Dios te llama y te capacita, ¿sí? Y tenemos que preguntarnos muchas veces estas crisis vocacionales que ocurren, estas salidas o estas situaciones dolorosas que vivimos en la iglesia, muchas veces tienen que ver con esta falta de discernimiento tal vez, o falta de oración, ¿no? De una vida perseverante de oración. Hay muchas causas, no podemos echarle la culpa a una sola cosa, ¿no? Lo que sí podemos decir es que tenemos esta obligación, ¿no? Incluso obligación moral de orar, ¿no? Por los consagrados y sostenerlos en la oración. Y no caer en esa crítica destructiva que no edifica, sino que destruye y que al final de cuentas Dios nos va a pedir cuentas también de cada palabra que salga de nuestra boca. Tenemos que ser muy responsables, ¿no? Así que, bueno, yo te invito a que puedas pensar en todas estas cosas, a leer este documento, ¿no? De la vida consagrada de Juan Pablo II, esta exhortación apostólica, y a entender este inmenso regalo que Dios le hace a la Iglesia con la vida consagrada.